Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando un nuevo tiempo en cuanto a los acontecimientos que Dios ha determinado año con año para cada nación y de manera especial para México. Comenzamos ya la temporada de huracanes con respecto al Atlántico. El día 15 de mayo comenzó en el Pacífico, pero ahora, en este primer mes de junio, estamos viendo cómo hay pronósticos para el Atlántico, así que hay que prepararse en oración y en ayuno. Y como siempre aquí en La Voz de la Alianza, estamos convocando a la oración y al ayuno al comienzo de cada mes. Así que estaremos ayunando y orando contra los huracanes, contra los desastres naturales. Pero también hay acontecimientos importantes en todo México que tenemos que considerar, como es el cambio de gobierno. Termina un gobierno y comienza otro gobierno. Por eso también hemos estado orando y ayunando por este cambio de gobierno. Cada mes y siempre, cada semana, las iglesias están orando por los gobiernos de cada municipio, de cada estado, de todo México. Pero también viene el cambio y hay que orar a Dios. Dios interviene cuando se lo pedimos. Le estamos pidiendo a Dios que Él intervenga y haya paz en el día de las elecciones, el día de mañana, y de acuerdo a lo que le pedimos, Dios lo concede. Dios siempre actúa cuando hay oración. Por eso en la Ciudad de México tenemos allí un anuncio que está convocando a el ayuno nacional, oración y ayuno por todo México el día de hoy, para que Dios intervenga. Cuando Dios interviene es para favorecer a la tierra, favorecer a la comunidad. Dios es bueno, Dios quiere siempre el bienestar, la paz, la prosperidad de los pueblos. Por eso, desde México, muchas organizaciones cristianas se han unido para estar orando y ayunando a favor de México. Aquí en el sureste lo hemos estado haciendo de tiempo atrás, así que hay todo un mover del Espíritu Santo en todo México, norte, sur, este y oeste, para orar y ayunar por nuestro territorio, por nuestro amado México. Así que la oración y el ayuno es fundamental para abrir los cielos. Dios dijo en Ezequiel 22:30 que Él anda buscando intercesores a favor de la tierra. Todos los que somos cristianos y estamos habitando y estamos sirviéndole a Dios en un territorio como México, debemos bendecir a México, debemos amar a México, orar por el bien de México. Por eso, bienvenidos a este programa. Hoy estaremos hablando de la bendición de la oración y el ayuno, de manera especial contra las fuerzas que se están moviendo en la naturaleza, en el cambio del clima, climas extremos que estamos hoy conociendo. Por eso el tema de la enseñanza de hoy representa el conocer de los huracanes y la prevención espiritual de la Iglesia cristiana. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Tenemos también lo que es el próximo 3 y 4 también de junio, tenemos una alineación de 6 planetas. Así que, o sea que Dios está hablando, sí, vemos, de muchas maneras. Sí, en el cielo, en el mar, en la tierra, ¿no? Donde sea, Dios está dando señales. Es la profecía dicha por Jesucristo: señales en el cielo, señales en la tierra. Y en el cielo, sol, luna, estrellas, la misma tierra, están alineándose. Sí, por ello es importante estar orando, estar ayunando, estar meditando la palabra de Dios, clamar al Señor y pedirle lo que es correcto, ¿no? Porque luego si se pide lo incorrecto puede suceder lo contrario. Por eso cuando oramos tenemos que saber por qué o cómo oramos, ¿no? O sea, por eso es muy importante empezar toda oración con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a poner nuestras palabras en la oración
y es el que nos va a hacer meditar también en la palabra de Dios. Y es válido, ¿no? Así como, como el abogado tiene que basarse en la Constitución política de Estados Unidos mexicanos, nosotros somos como la iglesia, como los abogados aquí en la tierra, y tenemos que conocer la palabra de Dios y basarnos en lo que dice la palabra de Dios, y conforme a la palabra de Dios pedir las cosas. Así es, somos el pueblo de la palabra de Dios. La palabra son las Escrituras, representa la Santa Biblia. Tenemos que leer la Biblia porque la Biblia es un manual de enseñanza para la vida diaria aquí en la tierra. Y estamos viviendo los momentos más importantes para nuestra generación del siglo XXI. Somos una generación de mucha revelación de los secretos y misterios de Dios. Así como Dios está dando un avance en cuanto a la sabiduría de lo humano para la tecnología de estos tiempos, también Dios está dando un avance como nunca a la iglesia cristiana del presente siglo. Toda persona que ora a Dios, busca a Dios de manera especial en la mañana, la revelación allí estará. El que clama a Dios, Dios responde enseñando secretos y misterios. Por eso, todo lo que está aconteciendo en el mundo de lo natural tiene una explicación en la Biblia, que es el libro que va a la causa de lo natural. La causa tiene que ver con lo espiritual. La Biblia es un libro espiritual. Así que cuando leemos la Biblia y aplicamos la palabra de Dios, estamos aplicando la palabra del Espíritu. Estamos yendo a la raíz del problema. Por eso las cosas cambian, las circunstancias cambian, porque vamos a la raíz. Vamos a la raíz del problema, no a la superficie del problema. Muchos están en la superficie, muchos están en el síntoma del problema, pero no en la raíz. Hoy estaremos yendo a la Biblia para poder entender por qué hay tantos cambios en el clima, por qué calores extremos, por qué las lluvias extremas, todo lo que hoy en el mundo natural se está conociendo. Las noticias dan cuenta de todo ello. Las personas no pueden entender la causa, y por eso aquí en La Voz de la Alianza vamos a revisar lo que dicen las Escrituras. Y comenzamos hablando de lo que han pronosticado para este año 2024. Ya comenzó la temporada de huracanes 2024 para el Atlántico, y se cree que esta temporada será una temporada muy fuerte en cuanto a los ciclones tropicales, en cuanto a los huracanes. Se cree que casi el doble de ciclones se tendrán este año con respecto a otros años. Por eso todos están poniendo atención en esta temporada de huracanes. Sí, ahí vemos sobre todo las categorías 3, 4, 5 en el Atlántico. Hay como probabilidad de 5 cuando mucho, y en el Pacífico 4. Así que bueno, son pronósticos, ¿no? Y los pronósticos pueden cambiar. Y eso es también lo que puede hacer la oración, puede provocar un cambio en el pronóstico del tiempo, porque el pronóstico del tiempo no lo controla el hombre, lo controla Dios. Entonces Dios es el que controla las temperaturas en toda la tierra. Por eso oramos a Él, para que separe el juicio, ¿no? Y es lo que puede suceder si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier propósito, dijo Jesucristo, yo lo haría para que mi Padre fuese glorificado. Por eso, si hay una iglesia que se pone en la brecha, que toma cartas en el asunto y destruye, ¿no? esos huracanes, esos terremotos o cualquier cosa de la naturaleza, si lo pedimos con fe y lo hacemos con convicción, entonces Dios va a obrar y Dios va a suspender el juicio, porque es donde hay arrepentimiento ya no hay más juicio. Sí,
La iglesia tiene que aprender a caminar en la autoridad dada por Jesucristo, la autoridad delegada, autoridad espiritual, la autoridad que va a la raíz de lo natural. Los huracanes, los vientos, tienen que ver con lo natural, hay que ir a la raíz. Por eso Jesucristo, cuando habló de la iglesia, esto está en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, les dio autoridad a la iglesia cristiana y le dijo Jesucristo que la iglesia sería edificada sobre la roca que es Cristo mismo, sobre la roca, Cristo. Cristo, la roca, ya venció a Satanás, el causante de los problemas de la vida humana. La iglesia ahora se fundamenta en la victoria de Cristo que fue en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo dio autoridad en el nombre de Jesús para reprender al diablo y todas sus obras. Las obras que tienen que ver con enfermedades, con tragedias en la tierra, con violencia, con muerte, etc. La iglesia tiene la autoridad. Jesucristo dijo, todo lo que aten en la tierra será atado. ¿Tienes la lectura? Sí, Mateo 16, allí nos dice... 18 y 19. Sí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad fue delegada por Jesucristo, el que venció a Satanás, se lo dio a la iglesia cristiana. Por eso todo cristiano debe conocer la autoridad delegada de Cristo y ejercer la autoridad, porque cuando no ejercemos la autoridad hay un vacío de autoridad y empieza a suceder el desorden y vamos rumbo a la anarquía. Es lo que quiere el diablo, desordenar, confundir, engañar. El diablo trata de que no se vea la verdad. Por eso tenemos que reprender las obras de las tinieblas. Así que Jesucristo le dio autoridad a la iglesia tiene todo poder y autoridad contra las fuerzas del enemigo. Y debemos ir a la causa de los huracanes, la causa de los climas extremos. ¿Por qué hay climas extremos? Dios es el creador del clima, Dios es el creador del sol, de la luna, las estrellas, el creador de la misma tierra, el creador de la humanidad. Dios estableció un buen clima para la humanidad. Todo estaba en orden, todo estaba en bien, hasta que empezó el enemigo a tomar ventaja, y esto fue por causa del pecado de Adán y de Eva. El pecado trajo un desorden en todo lo que Dios había puesto en orden. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras, y con respecto a estos cambios de la temperatura, cambios extremos, tenemos que conocer qué dice la Biblia. ¿Por qué hay tanta sequía? ¿Por qué se detuvo la lluvia o se detiene la lluvia? ¿Por qué la tierra no da el alimento? ¿Por qué muchas familias no tienen para comer, no tienen trabajo? ¿Por qué mucha migración de un lugar a otro lugar buscando la comida? Todo esto tiene explicación en las Escrituras. Y la Biblia es muy clara al señalar la causa por la cual vienen los calores extremos, las lluvias torrenciales. Ocurren todo ello cuando Dios cierra los cielos debido al pecado en la tierra. El pecado de la idolatría, el pecado de la fornicación. Dos pecados que tienen que ver con el sustento para la familia. Tienen que ver con la economía de la familia, de una ciudad o de una nación. Donde hay adoración a ídolos, donde hay fornicación, habrá
estos cambios extremos en la temperatura. Habrá sequía por los calores extremos, como lluvias torrenciales que van a traer inundaciones. Vayamos a la Escritura en Jeremías capítulo 3, versículos 2 y 3. Allí la Biblia habla acerca del pecado. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Dios es directo para ir a la causa del problema. Aquí Dios está hablándole a su pueblo, un pueblo que fue llamado a caminar en santidad, apartado de todas las costumbres de los pueblos alrededor de Israel. ¿Cuáles eran las costumbres? Costumbres en Egipto, costumbres en las naciones de Canaán. Era adorar dioses que pedían excesos en cuanto a los sacrificios y perversiones que corrompían el cuerpo en cuanto a lo sexual. Eran cosas aberrantes que hacían las naciones de Canaán, así como sucedió también en Egipto. Dios le dijo al pueblo de Israel: cuídense de caer en estas costumbres, porque estos pueblos están apartados de la bendición de Dios. Y por sus pecados, Dios los está echando fuera de sus tierras para dárselas a Israel. Israel entraría a una tierra donde ya habían otras naciones. Esas naciones, las 7 naciones de Canaán, iban a perder su tierra, su cosecha y todo debido a la idolatría y a la fornicación. Entonces Dios echó fuera estas naciones y se las dio a Israel, de acuerdo al pacto que Dios había establecido tiempo atrás con Abraham, el pacto por la tierra. Pero Dios le dijo: yo voy a estar vigilando lo que hacen en la tierra. Todo el año mis ojos estarán puestos sobre ustedes, su comportamiento. Así que el comportamiento del ser humano en un territorio va a traer bendición o maldición. Aquí Dios está señalándole al pueblo de Israel cómo se contaminaron con la idolatría de los pueblos paganos y las costumbres de excesos de perversión sexual. Dios dijo aquí, volvemos a leer en el capítulo 3, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Esto habla ya de una corrupción general en las familias. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Hay que subrayar, la tierra que habitamos se contamina debido al pecado de la fornicación, y no solamente de la fornicación, sino también de la idolatría. Por eso dice el versículo 3, por esta causa, hay que subrayar, causa. ¿Cuál es la causa por la cual vienen las sequías? ¿Cuál es la causa por la cual Dios cierra los cielos? ¿Cuál es la causa por la cual se suspende la lluvia? Dice, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, que es la lluvia de primavera, sí. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Así es Dios hablándole a su pueblo de una manera directa. Dios es Dios, no es un hombre como nosotros que estamos dándole vueltas a las palabras, buscando las buenas palabras o las palabras de conveniencia a Dios. No, Dios señala
la raíz del problema desde el principio. Veamos otro texto, Jeremías 23:10. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Aquí también tenemos cómo Dios está hablándole a su pueblo, hay maldición sobre la tierra. Maldición es ausencia de la bendición de Dios. Cuando Dios cierra los cielos, ya no hay bendición, sino maldición. Por eso, cuando Dios establece los cielos cerrados, deja de haber lluvia. La lluvia no viene, viene la sequía. La sequía afecta a la tierra no dará la comida al hombre, a la familia, no habrá para comer, habrá problemas para el trabajo, habrá problemas de enfermedades, habrá problemas económicos. Todo esto lo trae la maldición de la fornicación y del adulterio. Por eso Dios dijo, porque la tierra está llena de adúlteros. ¿En qué ciudad no habrá adúlteros? ¿En qué país no habrá adúlteros? Cuando vino Jesucristo, Jesucristo en su ministerio terrenal, la Biblia nos enseñó de varios acontecimientos con personas encontradas en el adulterio. De manera especial, una mujer que la encontraron en el momento mismo del adulterio con otro hombre o varios hombres, no sabemos, pero la estaban acusando del adulterio. Jesucristo no vino a condenar a ninguna persona en su pecado. Jesucristo, como Dios, sabía la debilidad del hombre, su carne, su sexo. Por lo tanto, no vino a condenar, vino a salvar del adulterio, vino a salvar de la concupiscencia de la carne, en el cual el hombre y la mujer eran dominados. Por eso Jesucristo le dijo a esta mujer cuando estos hombres dejaron las piedras que querían tirarlas sobre ellas y se fueron después de que Jesucristo los exhortó. Jesús le dijo, ¿dónde están los hombres que te están condenando? Nadie estaba allí. Jesús dijo, yo tampoco te condeno, yo tampoco te acuso. Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. Hay fornicarios en una ciudad, hay adúlteros en cualquier ciudad y en cualquier nación. Y Jesucristo vino a salvar al adúltero, vino a salvar al fornicario, vino a salvar a aquellos que estaban adorando otros dioses. Jesucristo vino a darnos la vida eterna, no la vida de concupiscencia de la carne o deseos de la carne o de la vanagloria de esta vida o de los placeres o de tanta codicia y avaricia. No, no, no. Jesucristo vino a darnos un cambio de vida, vino a darnos las bendiciones del reino de Dios. Por eso Jesucristo no vino a condenar al hombre en su pecado, vino a salvar al hombre de su pecado. Por eso Jesucristo cargó con el pecado del adúltero, del fornicario, del idólatra, de todos nosotros, y lo llevó a la cruz del Calvario. Esto sucedió hace 21 siglos, es historia. Allí se demuestra que Cristo nos ama. Él, por amor a nosotros, dio su propia vida para salvarnos. Hoy estamos en el siglo XXI y a través de la enseñanza del Espíritu Santo en las Escrituras podemos entender del amor de Dios, podemos entender a qué vino Jesucristo. Cristo vino a salvar. El que tiene a Jesucristo tendrá un cambio de vida, cambio de mente, cambio de su lenguaje, un nuevo estilo de vida. Mientras estemos en la tierra, el Espíritu Santo nos ayudará a caminar en santidad. Por eso, si hoy estamos viendo en la naturaleza
fuerzas destructivas que están afectando ciudades y naciones, es por tanto pecado de los adúlteros y fornicarios en ciudades y naciones. Y todo esto lo estamos conociendo a través de los medios de información. Así que Dios es claro en cuanto a la causa de todos los problemas. En Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 al 17, allí habla de cielos cerrados. ¿Por qué Dios cierra los cielos? Si los cielos de Dios se cierran, deja de haber bendición en la tierra. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni en la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Aquí habla de la idolatría, no solamente la fornicación es un acto físico, pero la idolatría es una fornicación espiritual. Así que la fornicación es necesario conocerla. La Biblia dice con respecto a la fornicación física en el Nuevo Testamento que el único pecado que comete el hombre con su propio cuerpo es la fornicación. Pero cuando el hombre va a la adoración a un ídolo, está fornicando con ese ídolo y por lo tanto la maldición le llegará. Por eso todo fornicario idólatra tendrá problemas espirituales, problemas físicos, problemas económicos. La idolatría, dice la Escritura, es causa de toda ruina. Así que los cielos se cierran y la Biblia también dice que los cielos se hacen como de bronce. Deuteronomio 28:23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Así que todo esto aconteció en los tiempos de Noé. Por eso Dios trajo el juicio a todo el planeta Tierra, porque la Tierra se había contaminado. Es necesario conocer acerca de esos tiempos, porque Jesucristo, hablando en cuanto a la profecía de su regreso, Él dijo que su regreso, los tiempos de su regreso, la sociedad estaría viviendo tiempos parecidos a los que se vivió cuando Noé. En Génesis encontramos la Escritura en el capítulo 6, dice la Escritura, versículo 5 y 6. Dice Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, todo el planeta Tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pensaban en la maldad, maldad al prójimo. Por eso se arrepintió Jehová, dice el versículo 6, de haber hecho al hombre en la tierra. El creador del hombre, el hombre fue creado de la tierra y el hombre están vinculados. Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso vino el juicio del diluvio. En el versículo 11 habla ya de la violencia que ocasionó todo esto. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que por eso Dios envió el diluvio y vio a un hombre que era diferente a todos los hombres de ese tiempo. Su nombre Noé, un hombre temeroso de Dios. Entonces Dios habló con Noé y fue a través de Noé que Dios estableció una salvación para
los que querían creerle a Dios. En el tiempo de Noé, esto es importante, no existía la lluvia. La lluvia como hoy la conocemos cuando vemos las nubes y de pronto empieza a caer gotas de arriba hacia abajo, decimos, ya está lloviendo. Es algo normal para nosotros en nuestras generaciones, pero en los tiempos de Noé, antes del diluvio, no era de esta manera. La manera en que las plantas tenían el agua era de un vapor que Dios hacía salir de la tierra hacia arriba. El vapor de la tierra era lo que cubría las plantas, los árboles, a los hombres mismos de la tierra. Así que era un rocío que Dios enviaba de abajo hacia arriba. Por eso cuando Noé empezó a predicar que iba a llover, que iba a caer agua, no le creyeron. Así como hoy se predica, Cristo va a regresar, muchos no creen el regreso de Cristo. Muchos no creen que Jesucristo va a venir a reinar este planeta Tierra. No creen que va a reinar sobre Estados Unidos, sobre Rusia, sobre China, sobre México, sobre todas las naciones. No lo creen. Muchos están totalmente ajenos a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. 120 años estuvo predicando Noé. Sí, 100 años aproximadamente estuvo predicando y nadie le creyó. Nadie le creyó. ¿Quiénes le creyeron? Pues solamente su familia fue la única. La familia y los animales. Así es. Bien, por eso tenemos que ir al estudio de las Escrituras. Dios envió un juicio y toda la humanidad fue destruida, salvo Noé y su familia. Noé, sus 3 hijos, y sus esposas. Y sus respectivas esposas. Así que así fue como fue el diluvio. Terminó el diluvio y entonces Noé, en el temor a Dios, era un hombre que amaba a Dios y sabía que Dios no estaba jugando con la humanidad. Dios es Dios de vida, Dios es Dios de prosperidad. Entonces, ¿qué hizo Noé? Cuando salió del arca, lo primero fue adorar a Dios. Hizo un sacrificio de adoración. Levantó un altar de adoración con sacrificio, alabando y glorificando al Dios de los cielos. Por eso nosotros los cristianos vamos a nuestras iglesias cada fin de semana para levantar un altar de alabanza y de adoración al Dios que nos da vida, el que nos concede una semana más de vida en la tierra y de bienestar en la familia. Vamos en familia para darle gracias a Dios, a la casa misma de Dios. Allí alabamos, adoramos y escuchamos la palabra que Dios tiene para nosotros en una semana que comienza. Esto es en la reunión de la iglesia. Así que aquí tenemos a Noé haciendo su adoración y aquí tenemos a Dios agradándole este sacrificio que Noé hizo. Podemos leer Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí Dios aceptó el sacrificio de Noé, la alabanza y la adoración que Noé hace a Dios. Y Dios dijo: acepto
el sacrificio, la alabanza de mi siervo Noé, y estableció Dios desde allí un decreto para el clima. Hay que subrayarlo. El decreto para el clima, Dios lo establece después del diluvio. Un clima agradable. Dios iba a poner el frío y el calor cada año. Cada año habría calor y habría frío. Habría verano, habría invierno. ¿Y cuál elemento de control iba a tener Dios? El sol. Y no solamente el sol, la tierra, porque la tierra alimenta al hombre. Y no solamente la tierra, el agua. La tierra sin agua no da alimento. Sol, agua y tierra para alimentar al hombre. El hombre tenía que trabajar en condiciones propias en la tierra. Por eso estableció una atmósfera propia para el trabajo y estableció que en el tiempo cuando el sol alumbrara, esto sería el verano, sería el tiempo para trabajar. Llegaría otra temporada donde el hombre no puede trabajar, el invierno. Así que Dios establece el calor y el frío, el verano y el invierno. Y Dios estableció la ley de prosperidad, la ley de la economía para la familia o para las naciones del planeta Tierra. Mientras la tierra dure, dice Dios, mientras este planeta yo lo tenga en mis manos, en mis propósitos, nunca va a terminar la siembra ni la cosecha. Siempre habrá sementera, habrá cosecha de todo lo que el hombre siembre. El hombre fue creado para alabar y adorar a Dios, la alabanza y adoración a Dios, pero no podemos alabar y adorar a Dios sin los elementos propios de la naturaleza, lo que hizo Noé. ¿Qué presentó Noé en el altar del sacrificio a Dios? Elementos de la naturaleza. Presentó un animal en sacrificio, presentó todo lo que Dios había establecido en la tierra. Nosotros no podemos presentarnos ante Dios como cristianos sin los elementos de la naturaleza, y ahora en este siglo XXI que ya estamos viviendo se llama dinero. Dios da el recurso del dinero para que las personas tengan para comer. El dinero viene del trabajo, es el salario que Dios paga en el trabajo. Dios da la vida, Dios da talentos, da oficios, da trabajos, y del trabajo el salario es dinero. Entonces Dios dijo: apártenme el diezmo de mi dinero. Es Dios el diezmo, la ofrenda. Noé lo vio de una manera palpable. Y por eso después de la destrucción de toda la humanidad iba a comenzar un nuevo tiempo para la vida humana, para la familia. De los hijos de Noé se iban a establecer todas las naciones de este planeta Tierra. Hoy la ONU tiene registradas cerca de 200 naciones, así que todas estas naciones vienen de los hijos de Noé. Así que Noé desde el principio está alabando y adorando a Dios, y Dios estableció la ofrenda de gratitud de corazón. Pero para que haya ofrenda, la ofrenda viene de la tierra, es lo que hizo Noé. Entonces tiene que haber producción de la tierra, pero para que haya producción de la tierra, para que la tierra sea productiva, el sol es el que va a regular todo ello. Cuando hay buenos rayos del sol, hay producción de la tierra. Pero si el sol empieza a calentar sus rayos, hay sequía. Por eso el regulador es el sol. Y el sol trabaja con la tierra y con el agua. La tierra necesita agua para que haya producción. Porque desde que Dios creó al ser humano, lo creó con la necesidad de comer. Y la comida viene de la tierra, porque el hombre en su naturaleza de carne, Dios lo creó de la tierra. Nuestro cuerpo viene de la tierra, por eso todo cuerpo
que tenemos nosotros los seres humanos, necesitamos los ingredientes de la tierra, macronutrientes, micronutrientes que hoy conocemos, como son las proteínas, los carbohidratos, como son las grasas, como son las vitaminas, los minerales. Todo viene de la tierra a nuestro cuerpo. Un cuerpo bien alimentado es un cuerpo fuerte, vigoroso y tendrá vida. Pero todo viene porque la tierra tiene buen sol, buena agua y buen viento. El aire, el agua y el sol, la tierra, son elementos para bendecir al hombre en la comida. Por eso cuando el hombre peca, ¿qué es pecar? Dios le dijo a Adán: el día que comas de lo que yo te digo que no comas, vas a morir. Cuando el hombre peca, adorando a un Dios extraño o fornicando con su cuerpo, entonces entra la muerte espiritual y la muerte física pronto se verá. Así que el hombre va muriendo en su pecado. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a solucionar ese problema que hizo Adán y Eva. Muchos no han entendido nada de esto. Muchos han creído que la religión es lo que necesitamos para poder entender las cosas de Dios y las Escrituras. Tenemos que creer en Jesucristo y su obra. Cristo vino para salvarnos de los engaños y mentiras del diablo, y el diablo ha usado ídolos para desviar la adoración del hombre y ha usado el sexo para atrapar al hombre en su pecado. Y por el pecado de ídolos y de fornicación, la tierra está maldita. Por eso hay sequías, por eso los ríos se secan, por eso los mares empiezan también a angostarse o a secarse. Estamos viendo turbulencias que están pronosticándose como nunca para este tiempo, con las lluvias torrenciales, ciclones y huracanes. Todo esto es un ciclo que se establece en el año. ¿Quién rompió este ciclo? Lo rompió el hombre en su pecado. Por eso estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, para que las personas salgan de su pecado. Dios hizo un pacto que la tierra no sería destruida nuevamente con inundación. Ahora Dios habló del calor. El calor, porque en Apocalipsis ya habla que los cielos van a ser destruidos de manera ardiente. Pero aquí tenemos el decreto que Dios estableció desde el principio. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, siembra y cosecha, trabajar para comer. El frío y el calor. En un año habrá frío y habrá calor. El verano y el invierno. Estaciones que Dios estableció. El verano para el trabajo, el invierno para el descanso. En el verano habrá calor, en el invierno habrá frío. Y el día y la noche. Dios estableció el sol para marcar la jornada de trabajo de un día. Cuando sale el sol, todos a trabajar. Se oculta el sol, viene la luna, hay que descansar. Y entre noche y día, Dios trabaja en nuestro cuerpo para restaurarnos, fortalecernos, sanarnos. Por eso cada día amanecemos contentos en el gozo para un nuevo día de trabajo. Pero el hombre a través del tiempo se fue olvidando de las leyes de Dios. Y estamos en un tiempo donde muchos están apartados de Dios. La Biblia habla en Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6, que el pueblo se apartó y por eso tuvo que venir juicio con respecto al clima. Isaías 24, del 5 al 8. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes,
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Cuántos? ¿Sí? Bueno, y dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. El fruto de la tierra, el alimento que da la tierra, se perdió todo, la cosecha se perdió. Cesó el regocijo de los panderos. Donde no hay comida hay tristeza, no va a haber alegría. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Por eso tenemos que acudir a Dios en arrepentimiento de todo pecado, debido a que cambiaron las leyes. ¿Cuántas sociedades, gobiernos han cambiado leyes, aprobando leyes contrarios a la palabra de Dios, contrarios a lo que es la familia de Dios, queriendo establecer nuevos modelos de familia? ¿Cuántas personas se han desviado? Por eso Dios está sacudiendo la tierra por medio de calores extremos y lluvias extremas. En el capítulo 29 de Isaías, versículo 6, dice Dios: por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido y con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Es el juicio que está viniendo porque el hombre ha traspasado las leyes de Dios. En Isaías 30:30 dice la Escritura: y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, como los que hemos visto ahora en Texas y en Arkansas en las noticias recientes, tempestad y piedra de granizo, como lo que hemos conocido en las noticias de la ciudad de Puebla y allá en Texas mismo, cómo han caído granizos del tamaño de una pelota de golf. Así que Dios está hablando, las noticias solamente están registrando hechos, pero todos los hechos es debido a una causa. Y debemos ir a las Escrituras para entender todo ello. Por eso el Espíritu Santo nos convoca al ayuno en arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado. Cuando ayunamos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados personales, familiares, de nuestras ciudades, de nuestros gobiernos, de nuestras naciones, para que Dios tenga misericordia de nuestra tierra, y clamamos al perdón de Dios. Y Dios es misericordioso, escucha nuestro clamor, escucha todo lo que hay en el arrepentimiento de un corazón genuino en la tierra, y entonces Dios detiene el castigo. Por eso tenemos que orar y ayunar de manera especial por México. Ahora que empieza la temporada de huracanes, estaremos orando y ayunando 3 días, lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Son invitados todos, y también oraremos por el cambio de gobierno, para que Dios esté también de por medio con nuestros gobernantes. Esta es la palabra de enseñanza. Hay mucho que tenemos que ir conociendo con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Por eso tenemos que creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Agradecemos que hayan estado con nosotros y que nuestras bendiciones y las bendiciones de Dios estén siempre con ustedes. Mañana 12 del día, servicio online, les esperamos. 12 del día. Dios les bendiga a todos.